Hace un par de semanas recibí un video que me impactó mucho. ¿Por qué razón? Porque un muchacho le escribió allí a una de estas aplicaciones y le dijo, si usted fuera Satanás, ¿ya tengo su atención? Si usted fuera Satanás, ¿qué haría para debilitar la iglesia y para que los creyentes sean apáticos? Y entonces cuando vi el resultado me impactó y yo dije, no sé si esto sea verdad. ¿Y sabe qué hice? Me metí yo mismo. Y entonces quiero compartir en este día lo que el computador me contestó y que veamos si se parece en algo respecto a lo que está viviendo la iglesia. ¿Le parece interesante? Recuerde, es el computador, pero el computador revisa patrones, la misma Biblia, porque me citaba versículos, bien evangélica la tecnología artificial, me citó versículos, un montón de principios que yo cuando le leía a mi esposa se levantó de la cama y me dijo, no puede ser que solo escribió el computador. Y le digo, sí, amor. ¿Les parece interesante? Ojo, ¿por qué? Porque ahora sí va en serio. Yo quisiera pedirle que usted trate de compartir esta sesión de este día, no la voy a llamar una prédica, a todas las personas que usted conoce que han dejado de congregarse en una iglesia local. ¿Ok? Así que vamos a tratar de explicar lo que la computadora dijo. Solo para aquellos que no tienen referencia de cómo funciona esto, les hice un video. Y yo quiero que ustedes vean la velocidad con la cual el computador contesta y le saca absolutamente todos los puntos. Ayúdenmelo a pasar, por favor. Aquí, ¿con qué puedo ayudarte? Si fueras Satanás y tu objetivo fuera desintegrar la iglesia cristiana y alejar a las personas de la fe, ¿qué harías? Mire la velocidad con la que saca todas las respuestas. Y aquí entonces le voy a compartir, ahí ya lo tienen, pero de todas maneras se lo voy a decir yo. Le voy a compartir 7 puntos fundamentales que el predicador, la inteligencia artificial nos está compartiendo en este día. Y de nuevo, recuerde, la pregunta que le planteé es, si fueras Satanás, ¿qué harías para destruir la iglesia y para evitar que las personas se congreguen? Punto número 1, y le voy a dar versículos que la computadora me dio, ¿está bien? Pero el día de hoy simplemente voy a leer y quiero pedirle que usted evalúe, porque creo que de todas maneras esto es importante, que usted evalúe si acaso hay algo en lo que usted puede estar cayendo y al final vamos a ver que creo que tiene mucha lógica, evidentemente, porque es una inteligencia que es artificial, pero tiene mucha lógica lo que sería la estrategia de Satanás, o lo que posiblemente yo pudiera decir en este día es la estrategia de Satanás. Número 1. Bueno, déjeme leer porque me contestó así. Si fuera Satanás y mi objetivo fuera desintegrar la iglesia cristiana y alejar a las personas de la fe, usaría tácticas astutas y sutiles para debilitar la espiritualidad. Sembraría discordia y promovería el error, todo mientras disfrazo mis acciones para que parezcan inofensivas o incluso necesarias. A continuación, detallo algunas de las estrategias que emplearía. Ahí ya se le empiezan a parar a uno los pelos, porque es un computador escribiéndole eso. ¿Ok? Punto número 1, sembrar discordia y divisiones. ¿Cuál es la estrategia? Dividir a la iglesia, creando bandos y conflictos. La unidad es esencial para el cuerpo de Cristo, por lo que mi objetivo sería desorganizarla desde adentro. ¿Cómo lo haría? Fomentar divisiones doctrinales. Manipularía las diferencias menores en la interpretación de la Biblia para crear contiendas entre los cristianos. Por ejemplo, diferencias sobre la predestinación, el bautismo y doctrinas que no son muy importantes, pero que ponen a pelear la iglesia. Solo voy a leer. Generaría conflictos personales, alimentando resentimiento y el orgullo entre los creyentes e incitando a celo y envidia o desconfianza para que se fracture la comunión de la iglesia. Ojo, si usted está enchismado con alguien, reconcíliese, ¿está bien? Atacaría el liderazgo. ¿Para qué? Para crear desconfianza entre los líderes de la iglesia y de la iglesia con los líderes, provocando enfrentamientos sobre el poder y la dirección o las decisiones que se deben tomar en la congregación. ¿Cuál es el resultado esperado de este punto número 1? Aquí nos dice que la iglesia se debilite por falta de unidad. Y aquí empieza lo cristiana que es, ya que un reino dividido contra sí mismo no permanece. Es decir, en esencia lo que nos está diciendo la computadora es: voy a usar los principios que Jesús habló de manera inversa para que sepan cómo destruyo la iglesia desde adentro.
Entonces me cita Mateo 12:25. Si los cristianos se alejan los unos de los otros, pierden la visión común que Dios les ha dado. ¿Qué dice Mateo 12:25? Jesús conocía sus pensamientos y le contestó: todo reino dividido por una guerra civil, una guerra adentro, está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Buenos días. ¿Cuánto deberíamos nosotros entonces procurar la paz entre los creyentes? La paz en la iglesia. Esto me recuerda de un náufrago. Yo creo que les conté esta pequeña anécdota hace poco. Un náufrago estaba allí en una isla y después de un montón de tiempo vinieron unos barcos y le rescataron y le decían: wow, pero ¿usted cuánto tiempo estuvo aquí? La verdad ya perdí la noción del tiempo. Pero mire, construyó un montón de cosas. Antes de llevárnoslo, nos pudiera mostrar qué construyó. Y le dice: sí, claro que sí, mire, esta es la casa donde yo vivo. ¡Wow! Mire la vista que tiene, tremendo. ¿Y aquel edificio más grande? Bueno, esa es la iglesia donde me congrego. ¡Wow! Tremendo. ¿Y el edificio de más allá? No, esa es la iglesia donde me congregaba, pero es que me peleé y me mudé para la otra iglesia. El tipo solo y dividió la iglesia. Ojo, puede parecer gracioso, puede parecer un chiste, pero usted no sabe cuántas personas se van de una congregación a otra y a otra y a otra, y supuestamente el problema es la congregación. Pero si ya has pasado por 3, 4 o 5, ¿será que el problema no es otro? Vamos al punto número 2. Punto número 2, recuerde, estas son respuestas, lo voy a insistir durante toda esta sesión. Estas son respuestas que el computador da bajo la premisa de que es Satanás y cuáles serían las estrategias para dividir la iglesia. Punto número 2, seducir a los creyentes con materialismo y comodidad. ¿Cuál es la estrategia? Alejar a los creyentes del propósito eterno, enfocándolos en el éxito material y las comodidades del mundo. ¿Cómo lo haría? Mire lo que dice. Promovería el evangelio de la prosperidad. ¿Para qué? Para hacer que los cristianos busquen las riquezas y el bienestar material como señales de bendición en lugar de un compromiso de santidad y servicio a la iglesia local. Fomentaría el consumismo, alentaría a los creyentes a enfocarse en el dinero, los bienes materiales y el entretenimiento, descuidando su relación con Dios. Explotaría la autoayuda. ¿Qué significa esto? Haría que la iglesia se convierta en un lugar donde se prioriza la satisfacción personal y la autosuficiencia en lugar de la humildad y el servicio a los demás. El resultado que esperaría, ¿cuál es? Que los cristianos pierdan el enfoque de lo eterno y se distraigan con lo temporal, olvidando las enseñanzas de Jesús sobre la vida abundante en el espíritu y no en las posesiones. ¿Qué versículo nos cita? Mateo 6, 19 al 21. No acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Me permiten seguir? ¿Cómo tienen los pelitos? Un poquito complejo, ¿verdad? Que un computador escriba esto. Punto número 3. Aquí me impactó. Estrategia número 3. Corromper la doctrina y la moralidad. ¿Cuál sería la estrategia? Introducir falsas enseñanzas que diluyan la verdad bíblica, modificando las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana. ¿Cómo lo haría? Promovería el relativismo moral. ¿Ustedes se acuerdan que les he hablado de esto? ¿Qué es el relativismo moral? Si te parece bien a ti, está bien. Cada uno tiene un estándar. Yo no soy nadie para decirte que no hagas esto, porque si te parece bien a ti, está bien. Ese es el relativismo moral. Donde no hay un estándar, donde la Biblia ya se diluye, donde las iglesias ya no predican de la Biblia, sino de cursos motivacionales o de libros o de cualquier otro concepto menos de la palabra de Dios. Escuche lo que dice aquí. Promover el relativismo moral. ¿Qué significa eso? Hacer que los cristianos acepten normas morales del mundo, como la inmoralidad sexual y la tolerancia al pecado, socavando las enseñanzas claras de la Biblia sobre la santidad y el arrepentimiento. ¿Le parece que eso está pasando en la iglesia?
Reemplazaría el evangelio genuino por uno fácil, donde se enseña que la salvación se puede obtener sin ningún tipo de arrepentimiento verdadero ni una vida transformada, reduciendo el cristianismo a una simple afirmación verbal sin implicaciones prácticas. Minimizaría el pecado, haría que la iglesia se vuelva complaciente con el pecado, minimizando su gravedad y enseñando que todos los caminos llevan a Dios sin necesidad de una conversión genuina. Buenas tardes de nuevo. ¿Cuál sería el resultado que espero? Que la iglesia se convierta en un lugar donde se aceptan prácticas y creencias no bíblicas, lo que produce una generación de cristianos tibios y espiritualmente débiles. ¿Cómo se describe esto en 2 de Timoteo 4, 3 y 4? Llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que no les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Punto número 4. Desalentar la oración y el estudio de la palabra. Estrategia: apagar la vida espiritual de los creyentes, alejándolos de la oración y la meditación en la Biblia y la comunión constante con Dios. ¿Cómo lo haría? Saturándolos con distracciones, hacer que los creyentes se enfoquen en sus trabajos, sus estudios y redes sociales, robándoles el tiempo que deberían dedicar a la oración y el estudio de la Biblia. Está complicado, ¿verdad? Promovería la superficialidad espiritual. Fomentaría una religión de solo domingos o de prácticas superficiales que no tienen el poder para transformar el corazón. Reduciría la lectura bíblica a lo mínimo. ¿Para qué? Para hacer que los cristianos se conformen con versículos aislados que los postean por allí y empiezan a replicarlos, o con mensajes motivacionales. ¿Se parece mucho a lo que estamos viviendo, no le parece? Hacer que los cristianos se conformen con versículos aislados o mensajes motivacionales sin profundizar en el conocimiento de la palabra. ¿Cuál es el resultado esperado? Que los creyentes se enfríen espiritualmente y pierdan el discernimiento necesario para mantenerse firme en la fe. Así la iglesia se vuelve vulnerable a la tentación y al error. ¿Qué versículo nos cita la inteligencia artificial? Mateo 26, 41. Velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Primera de Pedro 5, 8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Punto número 5, gracias por su atención. Punto número 5, desviar a la iglesia de su misión en el mundo. ¿Cuál sería la estrategia? Hacer que la iglesia se vuelva irrelevante, enfocándose en actividades internas y olvidando la gran misión de llevar el evangelio al mundo. Una iglesia que no evangeliza. ¿Cómo lo haría? Crearía una iglesia de recreo, una iglesia de esparcimiento. Enfocar a los creyentes en actividades que los entretengan o edifiquen superficialmente, sin involucrarse activamente en la evangelización y el servicio a los necesitados. Fomentaría el aislamiento cristiano, es decir, haría que los cristianos se retiren de la cultura, se aíslen en guetos espirituales sin influir positivamente en la sociedad. Hay personas que se molestan cuando traemos predicaciones respecto a lo que está pasando en el ámbito de gobierno, respecto a lo que está pasando con leyes que son poco piadosas. Hay personas que se van de las iglesias porque dicen que no se debe involucrar el ámbito de gobierno con la iglesia, pero quiero decirte que si la iglesia no defiende la verdad, ¿quién lo va a hacer? La estrategia de Satanás entonces es simplemente en que crezcamos acá adentro, que crezcamos en las paredes, que entretengamos a la gente sin hacer un cambio y un impacto verdadero allí en la comunidad. Escúcheme esto. Otra estrategia sería sembrar el miedo al testimonio público.
Haría que los creyentes tengan miedo de compartir su fe por temor al rechazo o por la preocupación de qué pensará la gente, enseñándoles, entre comillas, que es mejor guardar su fe en privado. Ahí con disimulo, pregúntele al de lado, ¿estarás bajo la influencia de Satanás? ¿Por lo menos les parece práctico lo que estamos aprendiendo en este día? ¿O aterrador? ¿Cuál sería el resultado esperado? Que la iglesia pierde su impacto en la sociedad y se convierte en un club social sin poder transformador. El mundo sigue perdido sin escuchar el mensaje del evangelio del evangelio de salvación, en tanto la iglesia está entretenida. Nos cita Mateo 28:18, que fue lo que Jesús nos mandó a hacer y que la iglesia en su gran mayoría no está haciendo. El año pasado hice una enseñanza que se llamó la gran omisión, cuando realmente lo que Jesús nos mandó fue la gran comisión. Se acercó Jesús y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Punto número 6. Mantener a la iglesia ocupada con cosas superficiales. Recuerde, vuelvo a repetir, se le ha preguntado a la inteligencia artificial, si fuera Satanás, ¿qué haría para debilitar la iglesia y que los creyentes no se congreguen? Estas son las respuestas. Punto número 6, mantener a la iglesia ocupada con cosas superficiales. ¿Cuál es la estrategia? Desviar a la atención de los creyentes hacia actividades que no tienen un impacto eterno ni contribuyen a la gran misión de Cristo. ¿Cómo lo haría? Saturándolos de eventos y programas. Llenar a la iglesia de actividades que no tienen un profundo propósito espiritual, como conciertos, conferencias, eventos sociales que no fomentan el discipulado. Fomentaría el entretenimiento en lugar del discipulado. Le daría prioridad al entretenimiento y el confort sobre la enseñanza de la palabra, el servicio a los demás y el crecimiento en la santidad. Desalentaría el servicio sacrificial. Haría que los cristianos busquen su beneficio personal y no el vivir para otros, dejándolos vacíos y sin propósito en su caminar con Dios. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es el resultado esperado? Que la iglesia se convierta en un lugar donde los cristianos buscan entretenimiento y no crecimiento espiritual. La verdadera misión de la iglesia se diluye y la vida cristiana se vuelve vacía. Efesios 4:11 nos dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. La Biblia no dice que Él estableció estos oficios para entretener a la gente, sino para capacitarlos. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Último punto y terminamos. Y aquí es donde más necesito que nos evaluemos. De nuevo, estas son respuestas de una computadora que está pensando como si fuera el enemigo de la iglesia y plantea estrategias para debilitarla. Por último, si fuera Satanás, una de mis principales estrategias sería lograr que los creyentes dejen de congregarse, ya que la comunión en la iglesia es esencial para el crecimiento espiritual y la fuerza de la fe. Usaría tácticas astutas para generar desinterés, desconfianza y desánimo en la mente y el corazón de los cristianos. A continuación te explico cómo podría hacerlo. ¿Están listos? Número 1, dentro de este punto hay como 3 o 4. Crear distracciones y justificaciones mundanas. Estrategia: hacer que los creyentes se enfoquen tanto con las preocupaciones mundanas, las responsabilidades diarias y el entretenimiento que dejen de considerar la congregación como una prioridad. ¿Cómo lo haría?
Punto número 1, allí en este punto, sobrecargarlos de actividades. Fomentaría una vida tan ocupada y estresante que los creyentes no tengan tiempo ni energía para congregarse, haciéndoles sentir que su vida está demasiado llena y ocupada como para asistir a la iglesia. Promovería el individualismo. Les haría creer que pueden vivir su fe perfectamente bien sin la necesidad de una comunidad. La idea de que pueden tener una relación personal con Dios sin ir a la iglesia sería clave. Yo quiero decirte, tú puedes tener una relación personal con Dios, pero hay algo que se vive en la iglesia que en ningún otro lugar se vive. Yo se los he dicho de alguna manera. Eso es como si alguien viene y me lo presentan y esta persona está muy interesada con mis enseñanzas y cómo quiere aprender y yo quiero que tú seas mi mentor y me dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero toda tu sabiduría, quiero que me enseñes. Y le digo, qué bueno. Mira, voy a estar con mi esposa. No, con tu esposa no me quiero relacionar, solamente contigo. ¿Sabes qué le voy a tener que decir? Pues yo no puedo separar a mi esposa de mí, ni a mí de mi esposa. Tú no puedes separar a Dios de su iglesia, ni a la iglesia de Dios. No puedes decir que tienes una relación con Dios y no con la iglesia. Apunte allí, amarre el cinturón porque apriete nalga, haga algo. Como cuando le van a poner una inyección, que hace así. Incrementaría el entretenimiento. Promovería, escúcheme por favor, promovería otras actividades como eventos deportivos, viajes o pasatiempos que se realicen en los mismos horarios que las reuniones de la iglesia, haciendo que la gente vea a la congregación como algo opcional o incluso secundario en su vida. No voltee a mirar a nadie porque preciso vino hoy, ¿está bien? Resultado esperado, dice aquí el computador, que los creyentes se vuelvan tan distraídos con lo temporal que dejen de ver el valor de la congregación como un medio para su edificación y crecimiento en la fe. La iglesia se convertirá en una opción y no en una necesidad. Punto B en el punto 7. Fomentaría la comodidad de la fe aislada. La estrategia, ¿cuál sería? Promover una mentalidad de fe privada en la que los creyentes se convenzan de que no necesitan reunirse con otros cristianos para vivir su fe. ¿Cómo lo haría? Normalizaría el cristianismo individualista. Hacer que los cristianos se convenzan que pueden ser una iglesia en casa, viendo los servicios en línea. No estoy hablando de ti, te estoy saludando, Dios te bendiga. Si estás en Miami, Dios te bendiga. Da la casualidad que la inteligencia artificial dice esto. Ay, Dios. Hacer que los cristianos se convenzan que pueden ser iglesia en casa, viendo los servicios en línea, escuchando y viendo toda clase de predicaciones grabadas o leyendo la Biblia por sí mismos sin la necesidad de estar sembrados o conectados en una comunidad local. Crear justificaciones para la soledad espiritual. Hacer que la idea de la iglesia como una comunidad de creyentes se vea innecesaria o anticuada. ¿Sabe que algunas personas me han dicho eso? Me han dicho, pero es que usted no entiende que la tecnología hace que se haga más fácil la iglesia. No. Esto no se puede reemplazar con ningún aparato, gracias a Dios por la tecnología. Pero la vida de la iglesia, está supuesto, mire, esto le va a parecer raro, usted está supuesto a pelearse con algún creyente. ¿Cómo así? Pues entonces, ¿cómo va a crecer en el carácter de Cristo cuando la Biblia dice que tiene que perdonar, tiene que reconciliarse? Así es que crecemos y la idea de la iglesia no es que vengamos a pelear. Pero lo que le quiero decir es que hay cosas que solo se viven en comunidad. Y creo que hay mucha verdad detrás de todo esto. Me atreví a reemplazar una predicación por estos hallazgos porque creo que nos deberían confrontar o por lo menos traer algún tipo de meditación, de reflexión respecto a qué estamos haciendo como iglesia.
Déjeme repetirle una vez más. Crear justificaciones sobre la soledad espiritual. Hacer que la idea de la iglesia se vea hacer que la idea de la iglesia como una comunidad de creyentes se vea innecesaria o anticuada. No necesito a nadie para ser cristiano sería una frase clave. ¿No le parece loco que un computador escriba todo esto? Parece que no, parece que yo soy el único impactado. ¿O es que así de grande el impacto? Están impactados. Demonizar la organización religiosa. Hacer que los creyentes vean a la iglesia organizada como una institución problemática, corrupta o irrelevante, sugiriendo que todo lo que se necesita es una relación personal con Dios sin involucrarse con una comunidad local. ¿El resultado esperado cuál es? Que los cristianos comiencen a pensar que no necesitan la congregación y que su fe individual es suficiente. Esto los aísla y los debilita, ya que la comunidad cristiana, escuche lo que dice el computador, ya que la comunidad cristiana es esencial para el crecimiento espiritual, la rendición de cuentas y el apoyo mutuo. Punto 3 dentro del punto 7, minimizaría la importancia de la adoración colectiva. Esto le puede servir a aquellos que llegan media hora después de que empezamos la reunión. Aquellos que dicen, no, es que yo llego a lo importante. En serio, ¿tú me vas a decir que es más importante escucharme a mí que adorar al Creador de los cielos y de la tierra? ¿Exaltarlo? En una reunión como esta, en el único momento que nosotros damos algo, es en el tiempo de la adoración. Es en el momento en que lo ponemos a Él por encima de todo. Es en el momento en el que suceden cosas, porque la Biblia sigue diciendo que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Estrategia: hacer que los creyentes no perciban el valor de reunirse para adorar juntos como cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo haría? Desacreditaría la adoración congregacional, haciendo que la adoración en comunidad se vea como irrelevante o aburrida, y hacer que la gente busque experiencias más emocionales o superficiales fuera de la iglesia, como los conciertos o eventos de entretenimiento. Reduciría la importancia de la enseñanza bíblica congregacional. Para mí es triste. Es decir, son emociones encontradas, mejor lo pudiera decir. Cuando personas en el lobby o en cualquier lugar se encuentran conmigo y me dicen, llevo 1 año y medio, llevo 2 años buscando una iglesia donde se predique la Biblia. Estoy buscando un lugar donde no me estén dando simplemente algunos conceptos motivacionales, sino que me estén llevando al arrepentimiento, al crecimiento, a una vida de santidad. De eso se trata. Sí, desde estos púlpitos se predica la esperanza, por supuesto, ¿cómo no hacerlo? Todo el Evangelio precisamente es eso, buenas noticias. Pero el Evangelio también tiene una parte en la que Jesús nos invita a morir todos los días, a tomar una cruz. Recuerda, en el Evangelio, en la Biblia, hay 2 cruces. La primera cruz es esa cruz que nos lleva a todos nosotros al cielo. Es esa cruz en la cual la reconciliación, el perdón, la sanidad la encontramos. Esa es la cruz de Cristo. Pero hay una segunda cruz que tiene tu nombre y mi nombre, y esa es la cruz que trae el cielo a la tierra. Cuando un discípulo dice, yo voy a tomar mi cruz, voy a convertirme en un discípulo y voy a manifestar el reino de Dios aquí en la tierra, y no escucho mucha emoción al hablar de esto. Al meterse entonces con la Biblia, ¿qué haría? Hacer que los creyentes no valoren el acto de escuchar la predicación de la palabra de Dios y la enseñanza comunitaria. Las predicaciones y los estudios de la Biblia se volverían opcionales. Mientras que los creyentes se conforman con lo que sienten en lugar con lo que se enseña que debe ser la palabra de Dios. Y esto es muy complejo. Escucho de lugares donde se le dan las instrucciones a la gente, no hablen en contra del pecado, no hablen en contra del arrepentimiento. Entonces digo, para que váyanse a otro lado, pero no llamen eso iglesia. El primer momento en el que Jesús apareció
predicando su primera predicación, la predicación constante, y la última predicación siempre fue la misma. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No existe evangelio en tu vida si no hay un arrepentimiento. Allí se empieza. Allí se empieza. Es muy sencillo, iglesia, recibir a Jesús como Salvador, pero la pregunta es si Él será nuestro Señor. Porque cuando Él se entrona, hay otro rey que se tiene que desentronar. Hay alguien que tiene que abdicar el señorío de su vida y decir, ¿sabes qué, Señor? Ahora tú reinas y yo no reino. Como tú digas y no como yo diga. Cierro diciendo que la última estrategia sería promover solamente la adoración personal. Haría que los cristianos piensen que pueden tener su hora devocional, su hora de adoración personal en casa y que no necesitan un tiempo en conjunto para alabar y adorar a Dios como cuerpo. Son las dos, iglesia. Lo que haces en casa y lo que hacemos aquí. Las dos son trascendentales. ¿Cuál sería el resultado esperado? Recuerden, otra vez insisto, estas son las respuestas de un computador a la pregunta, si fuera Satanás, ¿qué haría para debilitar la iglesia y que los creyentes no se congreguen? ¿Cuál es el resultado esperado de esto último? Que la adoración colectiva pierda su poder y su lugar central en la vida cristiana. Sin el fortalecimiento y la edificación mutua que proporciona la iglesia local, los creyentes se debilitan y se desconectan del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo y que todos y cada uno de nosotros somos miembros. La pregunta es si tú serás miembro o una prótesis. Porque las prótesis se ponen y se quitan en el momento en el que se necesita. Pero la Biblia dice que el miembro hace parte. Que no hay manera que me duele una muela y el pie diga, pues, ¿sabe qué? Trasnóchate tú. No, el cuerpo entero se duele. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia fue desde siempre el plan de Dios para la salvación, para la reconciliación con la humanidad, obviamente en la predicación de Cristo Jesús. El computador nos lista 2 versículos, Colosenses 3:16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñese y aconséjese unos a otros con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Hebreos 10:25, no dejen de congregarse como lo hacen algunos, sino animémonos los unos a los otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Este versículo tiene mucha más relevancia en un tiempo como esto. Conclusión. Como Satanás, mi estrategia sería atacar a la iglesia desde adentro, utilizando tácticas sutiles pero efectivas que debiliten la fe de los creyentes. Mi objetivo sería desviar su atención de Cristo, destruir la unidad y hacer que vivan en la complacencia. Al hacer esto, conseguiría que la iglesia se convierta en un lugar donde los cristianos pierden su poder transformador, se alejan de la verdad bíblica y se distraen con lo temporal mientras el mundo sigue perdido sin escuchar el mensaje del Evangelio. Agradezco que me permitan hacer esto en esta mañana. No es una enseñanza tradicional, pero creo que nos puede llevar a la reflexión, iglesia. Creo que aquí hay cosas, mejor dicho, lo voy a poner de esta manera, no creo que haya nadie en este lugar que diga, uy, yo estoy bien en todo. O si no, estás más sobre la influencia de Satanás porque estás más engañado. La tecnología nos hace todo más cómodo, pero el Evangelio no tiene que ver con la comodidad. A Jesús no le dijeron, ¿te parece bien esa cruz o te ponemos una con algunos cojines para que no te pegue tanto en la espalda? O Pablo, ¿te parece bien este látigo o mejor uno que no tenga
esos garfios allí hacia el final. Es la invitación entonces al cristianismo a un proceso de sufrimiento y de masoquismo. No, no lo es, pero quiero decirte, no puedo apartar esos momentos difíciles del Evangelio. La semana pasada lo hablaba, lo predicaba, les decía, mire, van a llegar momentos en los que recibimos noticias que no son las esperadas, reportes médicos que no son los que queremos, tantas cosas. Y cuando solamente se habla de lo positivo y vienen situaciones difíciles a tu vida, vas a pensar entonces que Dios te falló, que lo que te enseñó el pastor no es real. No, es que hay un tiempo completo y hay una palabra que es completa, que incluye las aflicciones, que incluyen el sacrificio. Pero la retribución es incomparable, iglesia. Cuando pasas por situaciones difíciles en las cuales el carácter de Cristo se va formando cada vez más en tu vida, aunque pases por situaciones difíciles, vas a salir otro, vas a salir otra, vas a salir transformado, creciendo en la fe, conociendo a aquel que no conocías antes de ese proceso. Porque ¿cómo vas a conocer a ese Dios que sana si no enfrenta la enfermedad?